un gusto tener en esta mesa como cada semana, en esta sala, mejor dicho, como cada semana, a Julio Vicente Pérez Infante, nuestro psicoterapeuta corporal, quien el día de hoy, bueno, pues vamos dejando ahorita las fiestas de muertos, pero tenemos un interesante tema, Itzel. Así es, sobre todo de cómo tratar en cuestión del duelo cuando perdemos un familiar, cómo las tradiciones mexicanas que viene siendo el Día de Muertos, pues puede afectarnos, ¿no? Al tener un familiar cercano que tengamos que poner en ofrenda, este proceso. Así es. Bueno, gracias de nuevo por estar acá en un día tan importante porque es como el día después de este día de celebración tradicional en México, que es el Día de Muertos. Bueno, yo obviamente saben por mi acento que no soy mexicano, pero desde niño he admirado esta tradición. Es tan importante y tan característica de México que se celebre la presencia de la ausencia, digo yo, ¿no? Es como un día dedicado al ausente. Una cosa que me llamó mucho la atención aquí en la capital de Guanajuato es que hay un salón de fiesta que se llama El Ausente. Yo creo que eso es nada más en México, o sea, el que no va a la fiesta. Pero es tan bonito eso de decir, vamos a considerar el ausente, ¿no? Aquel que se fue, aquel que no está con nosotros, pero está en el corazón. Entonces, esta tradición a distintas personas les afecta de diferente manera psicológicamente. Depende de donde estén en su etapa de ese duelo. Porque todos vivimos duelos, todos tenemos pérdidas, pero vamos respondiendo a ellas según el tiempo. Entonces hay personas que el Día de Muertos la pasan muy bien, eso es como la Navidad. En la Navidad hay gente que la pasa estupendamente bien, pero otros que son Grinch de la Navidad. Sí, que no les gusta estas Entonces fechas. también hay Grinch del Día de Muertos. O sea, eso no me gusta porque depende en qué etapa de mis pérdidas estoy. Entonces, básicamente lo que quiero mencionar es que hay 4 etapas que generalmente hablamos los psicólogos en el duelo. Son 4 etapas sencillas que van una después de la otra. Y a veces se superponen, pero básicamente son, primero estamos en la negación, no quiero saber nada, entonces por ejemplo con el Día de Muertos, no quiero saber, entonces no sé en qué hueco de la tierra me meto mientras pasa el 2 de noviembre. Y eso es entendible, entonces estoy comentando esto porque si usted tiene un familiar que está así, no quiere ni que lo llamen el Día de Muertos y no quiere hacer ningún altar, pues es normal dependiendo de su etapa, de su dolor. Después viene otra etapa que es la de la rabia. Es la indignación. Entonces, ahí también hay gente que le da rabia el Día de Muertos. No sé por qué tenemos que celebrar eso, ¿no? Entonces, es aquella etapa de la pérdida donde todavía no hay más paz y sosiego. Pero eso transcurre y vienen 2 etapas que sí son las etapas donde se procesa emocionalmente el duelo, que es lo que llamamos negociación. Entonces ya negociamos, ya podemos recordar y ahí sí monta usted su altar, ahí sí el altar le hace bien y luego de eso que uno expresa la tristeza y expresa todas las emociones y puede traer al recuerdo de su persona fallecida, entonces lo honra, le puede hacer la ofrenda y luego viene la aceptación, que es la última etapa del duelo. Entonces lo que quiero decir básicamente es que dependiendo de cómo esté la emoción y el corazón de la persona, le tenemos que entender. Si usted tiene un amigo que ayer la pasó mal, pues entiéndalo, a lo mejor acérquese y le diga, bueno, acompáñelo, invita a alguna cosa, porque depende de cómo está. Y además el proceso de duelo es distinto para cada persona. Hay personas que se demoran mucho en salir de un duelo, Itzel, y otros que lo pasan más rápido. Depende de sus recursos, de su personalidad, del apoyo familiar que tengan y también del apoyo psicológico que se pueda tener. Entonces, fíjate, es lo que te quería preguntar, disculpa que te interrumpa, pero ¿cuánto sería lo normal? Vamos a pensarlo así, o un estándar de lo que debe de durar ese duelo. Así es. Bueno, los estudios indican que si es una pérdida muy significativa, si es más o menos el tiempo estándar, deberían ser alrededor de 2 años. O sea, a lo mejor pasa 1 año, no celebró el Día de Muertos, el siguiente tampoco, pero ya el tercer año, si la persona tiene un yo que está, que puede manejar el asunto, debería ya el tercer año sí puede acercarse a esta celebración y poder hacer su ofrenda. Entonces, eso es lo que generalmente dura. Pero si dura mucho más de eso, es importante buscar apoyo, conversar, porque el interés del duelo, de todos estos rituales, todo esto que hacemos, es que nosotros nos podamos volver a la vida.
Y es lo interesante, hay gente que dice, no, pero ¿cómo es que en México le hacen honra a la muerte? Sí, haciendo honra a los que están ausentes, podemos valorar más, querer más a la gente que se está viva y dedicarnos a nuestros nuevos proyectos, que es lo que todos queremos para que viva la vida de nuevo. Es que eso es real. Digo, yo tengo un conocido que es argentino. Y él en alguna ocasión me dijo, es que yo no puedo creer cómo en México la gente hasta se mete a sarcófagos en fiestas y parece que adoraran a la muerte y celebran el Día de Muertos, está de locos, de miedo. Está de locos. Pues, pero no, son nuestras tradiciones. Es una tradición y yo creo que es una tradición muy sana. Solo que hay que entender que no todo el mundo se conecta con la tradición en cualquier momento de la misma manera. Entonces, con esas personas que usted la pasó así como decimos, no tan bien ayer, pues piense qué puede hacer para seguir elaborando su duelo y recordar que los seres queridos, esos ausentes, siempre van a estar presentes, sobre todo en el corazón. Eso es lo humano y eso es lo sano del punto de vista psicológico. Así es, y bueno, hay personas que les cuesta más trabajo, ¿no? De manera en solitario llevar, un proceso adecuado, sobre todo en cuestión del duelo. Y si alguien, por ejemplo, quisiera tener un acercamiento contigo para llevar ya una terapia, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, de hecho yo me he dedicado por muchos años a este tema, esa es una de las cosas que más he ayudado porque la gente, que levante la mano quien no se ha tenido una pérdida en su vida, entonces siempre hay un momento en que podemos pedir ayuda. Claro. Entonces, si puedo ayudarles a través de ese acompañamiento psicológico, mi Instagram es Julio Pérez Infante y mi Twitter @julioterapeuta, así de sencillo. Julio Pérez Infante en Instagram y en Twitter Julio Terapeuta. Así. Sí, Bueno, así pues ya es. lo escuchó usted. Muchas para que gracias. pueda buscar aquí a Julio Vicente Pérez Infante, nuestro psicoterapeuta corporal, quien nos acompaña el día de hoy. Te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros en Viva la Vida. Gracias a ti, Carlos y Excel.